Hola seres espirituales. En el siguiente texto descubriremos más sobre metafísica y las enseñanzas de la señora Connie Méndez, conocimiento del que dejó testimonio en su libro, Te regalo lo que se te antoje, y Metafísica 4 en 1. Quiero recordarte que en el vídeo anterior, se reveló que los dos pasos fundamentales para orar correctamente son, elevar la conciencia, y orar sin cesar. Si no sabes de qué te hablo, te dejo en la descripción el enlace, y una etiqueta de ese vídeo, para que descubras esos dos pasos fundamentales con mayor profundidad. Cultiva ese conocimiento, para que a partir de hoy mismo comiences a orar correctamente. Te garantizo, que si lo haces, verás cambios maravillosos ocurrir en tu vida. Una vez dicho esto, el siguiente conocimiento que será revelado para ti, son 3 ejemplos sencillos de cómo orar sin cesar, que si los adoptas tendrás la seguridad de estar orando sin cesar. Y nada tiene que ver con estar todo el día de rodillas, repasando el rosario. Te sorprenderás del significado de saludar, y a partir de hoy, lo harás en conciencia y amor. Para florecer con amor. Comenzamos. El primer ejemplo de orar es el saludo. El verbo saludar quiere decir salud dar o dar salud. ¿Quieren ustedes seres espirituales, algo más generoso, más desinteresado, y más noble que el darle salud al amigo y al familiar al verlo? Pero el saludo ha perdido todo su significado con la costumbre y la rutina. Se hace solo como gesto de cortesía, por cumplir con la buena educación, o a veces si se saluda a algún conocido por la calle, es un signo de mero reconocimiento. La señora Connie Méndez nos explica claramente que el metafísico procede distinto. Hace una de 2 cosas. O bien le pone intención al saludo, y junto con la sonrisa y el gesto piensa, te doy salud, o dice mentalmente, saludo a tu Cristo interior, y no se limita únicamente a los amigos y los familiares. Se lo brinda a toda persona a quien se dirija, al chofer de taxi que lo conduce, a la vendedora en la tienda, a la foto que mira de paso en el periódico, al repartidor, al cobrador, al cajero del banco, y muy en especial a los discapacitados y a las personas en situación de calle, o menos favorecidas. Estas aparentes insignificancias, son dardos cargados de vibraciones de luz potente, que le hacen más bien a quien los recibe, que la moneda casual, si es un pobre, o al pasar indiferente si es un conocido. Además, se devuelve en salud y amor. Lo comprobarán ustedes al ver la atracción que ejercen y en la buena acogida que les muestran en todas partes. Ya nunca más tendrán quejas de cómo han sido tratados por todos aquellos a quienes contacten, y les sorprenderán los elogios con que serán descritos. Esto ocurre porque la buena voluntad tiene un imán irresistible. Antes de continuar, quiero decirte a ti, que estás escuchando esto, que el contenido de este canal es para mandarte saludos. Es decir, para dar salud. Por eso, me gustaría saber en los comentarios desde donde nos escuchas, y si es tu deseo, manda tus saludos a alguien que creas que lo necesite. Para continuar con este conocimiento, has de saber que existe otra cara de la moneda, que quizá creías que estabas haciendo bien, y no es tan buena del todo. Y es que la metafísica nos dice, no bendigan a todo el que vean. Dicho de otro modo, jamás bendigan a los pasantes, ni a los desconocidos. Te preguntarás por qué. Ahora verás. La bendición acumula aquello que es bendecido, y no es prueba de amor ni de sabiduría bendecir los efectos, pues se estará aumentando y engrandeciendo también el cúmulo de errores, y de acuerdo con la ley del boomerang, estos correrán hacia aquel que les dan tan bella acogida, produciéndose una gran confusión mental. Cuando quieras bendecir, hay que bendecir la verdad, el Hijo de Dios, o el Cristo interior, si es que te gusta más este término, cualquiera que sea la imagen del ser perfecto que tú concibas,
invócalo cuando se te ofrezca la ocasión, es el mismo tuyo que estás mirando en un espejo. Dios y el Hijo son uno mismo. Si te es más fácil pensar que cada átomo de lo que estás viendo es sustancia divina, piénsalo así. Acepta tu propia inspiración. Es la tuya, la que te conviene, la que te ofrece tu Dios. Para que te quede más claro. Dar salud, al saludar, es más que desear buen comportamiento para el cuerpo. Esto no sería sino dirigirse a los efectos. Saludar, se refiere a la salud espiritual, o sea, es bendecir, decir el bien, a la mente y al alma. Saludar, es desearle luz y verdad al prójimo. Es ayudar a limpiar los errores del mundo. El mundo se encuentra mejor porque estás en él. Porque a partir de hoy cuando digas, buenos días, buenas tardes, buenas noches, gracias, dicho con la intención que encierra, y que ha perdido de vista en el mundo, irás repartiendo el bien y la gracia. Y toda esta maravillosa energía, fluye hasta donde termina el ciclo respectivo, y refluye multiplicada hacia donde salió, es decir, hacia ti. La segunda forma de orar sin cesar es la siguiente. Todos los días tienes cosas que hacer, deberes que cumplir, tal vez algunos te molestan, te fastidian o te son duros, otros son meras rutinas como los quehaceres, la comida, lavar la ropa o trabajar. Pero también hay actividades que te gustan, que son placenteros o interesantes, como sentarte a leer, escuchar música, o asistir a una fiesta, entre tantos más que haces en tu vida diaria. Pues escúchame bien, todos estos deberes y actividades, todos, dedícalos. Tanto los agradables como los desagradables. Antes de comenzar dedico esto al bien. Si se te olvida hacerlo porque no has hecho aún la costumbre, y lo llegas a recordar cuando ya has comenzado y vas por la mitad, dedícalo de todas maneras. Te sorprenderá ver que los quehaceres pesados se te vuelven tan livianos que no los sientes, los gastos te serán verdaderos encantos, y lo más grande es que todas aquellas personas que están haciendo lo mismo que tú, en lugares distintos a ti, y que ni siquiera conoces, se benefician con las ondas de bondad que les estás enviando. Les haces la carga liviana, les comunicas tu buen humor, y este bien te bendice a ti. Es tan sencillo como eso. Me gustaría sumarme, y dedicar este audio al bien. Para que llegue a las personas que tenga que llegar. Yo dedico esta información al bien. Dedico mi trabajo, mi escritura e investigación de florecer con amor, al bien. Te invito que en este momento te sumes a la buena energía y escribas en los comentarios, ¿qué actividad dedicas hoy al bien? Dicho lo anterior con amor, continúo a decirte la tercera forma de orar sin cesar. Todas las noches cuando te acuestes a dormir, repite la siguiente oración para que sea tu último pensamiento. Perdono a todo el que necesite mi perdón y a mí mismo. Y aunque sé que en el plano espiritual no existe nada que perdonar, perdono porque así transformo la idea del que cree hacerme mal, invito a mis guías invisibles a utilizar mi sueño para yo hacer el bien donde sea oportuno. Gracias Padre, gracias Madre. Al hacer esto, sería muy extraño que no te durmieras al instante, pues los guías agradecen tu buena voluntad de ayudar, te cubren con vibraciones de paz y dulzura hasta que estés profundamente dormido. Quiero que sepas que el cuerpo astral se sale al estar dormido del cuerpo material y a veces viaja a largas distancias. El subconsciente lo cuida extremosamente y al iniciarse el menor peligro, lo atrae hacia su materia a gran velocidad. Esos sueños que se tienen a veces, de que se está cayendo verticalmente, ocurren siempre en el último instante antes de despertar, y son cuando el cuerpo astral está regresando a su materia. No se tarda ni segundos. Cuando pase esto, no te alarmes. Tampoco te ha costado nada la ayuda que has ofrecido y que los guías han aprovechado. Y pon atención, si se recuerda haber soñado, y el sueño es coordinado y muy claro,
hay que escribirlo al despertar. Más tarde se olvidarán los detalles y es importante no perderlos porque la mayoría de las veces contienen mensajes del Maestro. ¿Te has dado cuenta que para orar sin cesar, no tienes que estar todo el día de rodillas repasando el rosario? ¿Has visto cómo se puede orar sin cesar y sin que interrumpa nada nuestra vida diaria? ¿Has visto cómo aprovechar todo lo que hasta ahora habías estado desperdiciando? Siempre que lo pidas, el Espíritu de la verdad se encargará de instruirte. Ten presente aquella frase que dice, son muchos los llamados y pocos los elegidos. Esta frase se refiere a aquellos que teniendo la gran fortuna de encontrarse con la oportunidad de aprender la verdad, de recortar el largo recorrido de su evolución, y que por descuido, o por preferir cosas de menor valor que el adelanto espiritual, desprecian este esfuerzo y no vuelven. Ellos son los llamados que no han sido elegidos. No es por favoritismo que no han sido elegidos, ya que en el Espíritu todos son herederos del reino. Es porque, como dice la parábola del sembrador, la semilla que cae sobre la roca son los que cuando oyen, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, los cuales por algún tiempo creen, y en tiempo de tentación se apartan. Cuando se deja perder la semilla, se pasan muchas vidas antes de que se vuelva a presentar la oportunidad. Para finalizar, quiero cerrar con la frase del señor Emmett Fox que dice, si no encuentras tiempo que dedicarle a Dios, es porque todo tu tiempo estará dedicado a problemas y enfermedades. Ahora ya sabes esta gran verdad metafísica. A partir de hoy, da tus saludos con intención, dedica cada actividad y cada deber al bien, si lo haces, estarás orando sin cesar. Y si oras sin cesar, estarás mandando toneladas de energía y vibraciones positivas al universo, que regresarán a ti. No te olvides dejarnos en los comentarios tus saludos. Si te gustó el vídeo regálame un me gusta. Suscríbete al canal, para florecer con amor. Gracias.